decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, a pesar de que ya lo dije. No, muy buen día porque el día implica 24 horas y espero te encuentres muy bien. Ay, qué bonito y divertido que ya vamos a la clase número 9 de esta habilidad matemática porque pues ya nada más es esta y la otra. Vamos a tener nuestras 10 horitas porque dentro de la habilidad matemática pues ya hemos repasado y hemos aprendido ciertas estrategias para pues mejorarla, ¿no? Para ponerla en práctica. Hemos visto desde la lectura, desde imaginar y desde la música, que también es un factor muy importante, el estar hidratado, porque recuerda que nuestro cerebrito es un músculo, entonces pues es importante tener ese músculo bien activo, ¿no? En esta clase vamos a poner, en estas dos últimas clases de hecho, vamos a poner en práctica ejercicios ya más especializados, más pro, más cracks, más lo que tú quieras. Bueno, me escuché como el rey Palomo, ¿verdad? Pero esa no era mi intención, que le enviamos un saludo, por cierto, por si llegase a ver alguna vez esta clase. Ya todos aquí en la era digital, creyéndonos youtubers y queriendo hacer esa profesión, pues está muy bien, pero para todo ese tipo de procesos o de profesiones, pues necesitamos pues ciertamente de cosas muy básicas. Anteriormente, por allá en los, digamos, tiempos griegos, sí, aquellos tiempos donde estaba ahí el Aristóteles, el Sócrates y Platón, todos ellos que fueron filósofos muy importantes, pues imagínate, ¿no? Habíamos, de hecho no recuerdo si lo habíamos abordado, pero que la filosofía era una parte muy importante de la ciencia hoy en día. Entonces, sin esos pensamientos, sin que a veces decimos, no, hombre, Aristóteles, ¿qué demonios pasó contigo? ¿En qué pensabas, no? O sea, y hasta los volteamos, o sea, si estaríamos ahorita con él, así como que, por favor, o sea, no sé de qué habla, solamente empezó a hablar. Pero gracias a esas ideas, pues tenemos todos estos recursos, ¿no? Y sí, uno de los importantes, pues fue allá, Aristóteles y Pitágoras, sobre todo, ¿no? Que tienen mucha influencia en este aspecto de la matemática. Porque, pues sí, ¿no? Ellos se imaginaban y concluían, ¿no? Pero para esas conclusiones de esas ideas tan, pues ahora las vemos simples, pero en su momento fueron extraordinarias y raras. Ahorita así como que wow, ¿no? Pues sí, lo entiendo y todo, pero para eso pues necesitaron de mucha lógica. Y obviamente de llevar así como que su corazón y su mente a la par. Porque a ellos les gustaba hacer lo que estaban haciendo, a pesar de que no era muy bien visto en algunos casos. Pero trataron, ¿no? Ahí en su momento de filosofar te trataron de decir, no, sí está, yo quiero creer en esto y por favor, o sea, ni me digas nada, ¿no? Entonces, en esta clase vamos a hacer eso, vamos a poner en práctica lo que ya conocemos y vamos a aprender técnicas de visualización, pero para aprender esas técnicas de visualización nosotros necesitamos conocernos, no conocernos físicamente, pero sí conocer nuestra mente, ¿vale? Y es así que llegamos a nuestra lección número 9, porque la lección 9 y 10 pues va a ser prácticamente de aplicación, ¿vale, muchachos? Entonces, el objetivo de estas últimas dos clases va a ser aplicar las 4 habilidades matemáticas para la resolución de casos. Obviamente uno lo vamos a ver un poquito más mecanistas y otro, la clase de hoy lo vamos a ver un poquito más abstracto. Que implica pues figuras geométricas, visualizaciones y todo ese tipo de aspectos, ¿no? Pero te decía, ¿cómo se forma el pensamiento lógico matemático en el niño? Hay una habilidad pedagógica, una corriente pedagógica y de relajación obviamente, que es la sugestopedia, que en lo personal su servidora lo practica y prácticamente es muy padre esa habilidad, porque se trata de que no nada más uno como pedagogo, ¿no? Los pedagogos siempre tenemos la idea de que son los niños o es el maestro que enseña a los niños. No, un pedagogo siempre va a aplicar su conocimiento para todo el mundo, ¿no? Pero dentro de estas técnicas o dentro de lo que es la didáctica muy orientada a la pedagogía, podemos nosotros
enseñarle a cualquiera, siempre y cuando tengamos obviamente el conocimiento y tengamos ese feeling, ¿no? Que ahorita le llamamos, para que me entiendas. Pero para tener ese conocimiento y ese feeling, necesitamos mucha paciencia y mucha relajación. Entonces la sugestopedia te ayuda a eso, y no nada más cuando eres maestro, sino también uno como estudiante puede aplicarla. La sugestopedia viene por allá de esos lares ex Unión Soviética, porque, bueno, no muy lejos del conflicto que allá se tuvo, pues sí tuvieron como que una relación muy buena para sus momentos de aprendizaje, teniendo en cuenta pues que siempre estaban en guerra por allá. Entonces, muchas personas, para aprender ciertos movimientos políticos, pues no querían hacer todo, pero menos estar estresados, porque si de por sí ya tenían una guerra allá, pues ahora sí como que, ay, también me voy a estresar por estudiar. No. Entonces, bueno, pasa el tiempo y llega una persona, que nos brinda esta habilidad de la sugestopedia, que prácticamente es entrar en modo zen, en modo relajado, para poder aprender, porque si no estás relajado y nada más estás todo tenso, todo estresado, pues así te lleves 10,000 horas leyendo algo, no vas a poder aprenderlo, o a lo mejor sí, pero no vas a poder retener o tenerle lógica. Entonces, ¿cómo es cuando nosotros empezamos a captar las cosas, ¿no? Ya lo habíamos dicho desde el inicio de este curso, que era cuando nos ponían con estos juguetitos, ¿no? Y los cubitos, porque al ser niños nosotros tenemos una mayor, como digamos que es como que nos absorbemos mejor el conocimiento, y se queda más marcado que cuando somos adultos o adolescentes, precisamente porque nuestro cerebro pues a lo mejor se va cansando, no tenemos más actividades, tenemos más distractores, etcétera, etcétera. Entonces, la sugestopedia y varios métodos pedagógicos nos recomiendan que cuando nosotros queramos, recomiendan más, no estoy diciendo que siempre, recomiendan que nosotros, nuestro aspecto lógico matemático, o lo que es habilidad matemática, nos regresemos así como a ser niños. Obviamente, regresar a ser niños en ciertos aspectos, no quiere decir como que, ay, voy a hacer berrinche y todo eso, no. ¿Cómo es esto? Es por eso que es esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se forma el pensamiento lógico matemático en el niño? Pues tenemos lo que es la capacidad de abstracción, que es cuando vemos algo, razonamos lógicamente y argumentamos, ¿no? Como esas pinturas que decimos, oh, es muy abstracto. O casi como cuando, no sé, en ese capítulo de Bob Esponja donde dice, donde Bob Esponja precisamente quiere ser grande porque pues le da pena, ¿no? Los besos de su abuela. Y que llega la escena donde ahora tienes que apreciar el jazz improvisado. Y se ponen así como en una cara seria y supuestamente así como que analizando las cosas. Pues haz de cuenta que eso es más o menos un proceso de abstracción. O cuando vamos al museo y nosotros, porque a mí también me ha pasado, vemos una pintura y solo vemos manchas ahí, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, es que este rojo interpreta el artista, la pasión que tiene por pintar, o esa emoción que tiene en esta pintura, y así. Entonces, eso es verlo, ¿no? Ver más allá de lo que realmente estamos viendo. Tenemos lo que es la representación gráfica y simbólica, que es prácticamente aplicar las fórmulas, que eso todo mundo lo sabemos hacer, o sea, no nada más una fórmula matemática, sino también cuando estamos haciendo fórmulas de la recetita, ¿no? Que, sí, vamos a hacer un pay de limón. Entonces vemos al youtuber, el tutorial, o incluso hasta leemos, ¿no? La recetita, y ahí estamos aplicando, digo, no es una fórmula matemática, pero sí nos estructuran como que estos procedimientos, ¿no? O sea, de paso 1, lava los limones. Paso 2, no sé, ¿no? Ve haciendo como que extrayendo el juguito. Paso 3, pues acá pones mantequilla en tu refractario y así sucesivamente, ¿no? En la manipulación, pues igual, ¿no? Ahí implica también, no nada más de que, voy a construir con los legos, ¿no? Sí dice explorar material, pero también tenemos material que nos ayuda a ejercitar nuestra mente y que no necesariamente puede ser físico. De los físicos que tenemos, pues así sencillos que tú puedes conseguir en tu casa y que te van a ayudar mucho a practicar, pues son juegos de mesa, el ajedrez, la oca, serpientes y escaleras, lo que es lotería, un poquito más orientados a la educación, que sería el tangram,
o los estos rompecabezas chinos, ¿no? Que es el rombo, la esfera, el cubo, o el cubo de Rubik, o las torres de Hanoi, eso también, ¿no? Que es una manipulación. Y de manera un poquito más abstracta o algo así, sería pues por ejemplo que te pusieras a imaginar, ¿no? Cuando te dicen en un problema, oye, ¿como cuánto tiempo me hago de aquí, de un punto A a un punto B? Lógicamente tú tienes ese material para hacer ese análisis, pero aunque no lo estés tocando, sabes que existe porque ya lo estás imaginando. Creo que me parece que fue Walt Disney el que dijo, si lo piensas es real, entonces a lo mejor y sí, ¿no? Claro, dentro de ciertos aspectos, porque recordemos que dentro del espectro de matemáticas hay números irreales, que no existen, pero ese es otro aspecto. Y obviamente la última, que es la vivenciación, ¿no? Que son los conocimientos previos, que es a lo que yo te decía, que la unión de conocimientos previos con los conocimientos que yo voy adquiriendo, pues hacen mi aprendizaje significativo, ¿no? A lo mejor o sea, te dicen, ¿no? Cuando vas a la tienda, te fijas por ambos lados, porque aquí en México, o sea, México, independientemente del estado, no sabemos por qué, o más bueno, sí sabemos, pero siempre que vamos a atravesar una calle, aunque sea, por ejemplo, que los carros vayan de izquierda a pues sí, de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, pero por alguna extraña razón, siempre volteamos a los dos lados, aunque sea nada más de un sentido, ¿no? O sea, de un sentido que vayan de izquierda a derecha, por ejemplo, ¿no? Y siempre volteamos por las dos porque siempre hay un imprudente que se mete en el lado contrario. Entonces, siempre te dicen, fíjate a los dos lados. Ya es un conocimiento previo que a lo mejor cuando es tu primera vez que te mandan a la papelería o a la tienda por la coquita, pues te quedas, ¿no? Con eso de, no lo he vivido, pero mi mamá o mi papá o mi abuelita, quien sea, me ha dicho, fíjate por ambos lados. Ajá, entonces, eso es aunque no pareciera que hubiese perdón, números, fórmulas matemáticas o algo así, estás aplicando un espacio dimensional, ajá, y una percepción y una abstracción dependiendo a la situación. Entonces ya con eso se forma un pensamiento lógico matemático porque tú ya mides la distancia, sabes si quieres vivir o no, pero o sea, suena muy ilógico tal vez, pero no es nada ilógico, es simplemente que no le estamos dando la importancia que debería de ser, o lo estamos viendo desde otra perspectiva, que nos falta verla un poco más del sentido matemático, ¿no? Entonces, estas son las 4 habilidades fundamentales de la matemática para que nosotros poder resolver problemas, que a lo largo de todo este curso, si te fijas, las estuvimos practicando, ¿vale? Pero bueno, cuando nosotros ponemos a practicar esas 4 habilidades es cuando empezamos a lo que es análisis de un problema, que ya lo habíamos mencionado en clase anterior, pero esto es realmente lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Que es entender, o más bien, no, este es el esquema que tú tienes que hacer en tu examen Comipems, o bueno, en un examen de admisión, que es entender, leer el enunciado, compartir dudas, detectar los datos importantes, planear, que es explicar cómo planteas resolver el problema, pero te lo planteas en este caso a ti, ajá. Resolver, que es aplicar las fórmulas necesarias para resolver el problema, y comprobar si la ejecución y el resultado es correcto. Durante estos cursos, y obviamente en el área de matemáticas, porque ahí lo vamos a visualizar mejor, vamos a ver procedimientos que sencillamente con solo ubicar varios puntos o puntos muy específicos, puedes observar una comprobación y entran dentro de las mismas reglas de cada área matemática, ¿no? Es así como nosotros entonces analizamos un problema y es lo que te va a ayudar mucho a la hora de resolver un solo ejercicio de tu examen. Llámese de matemáticas, de habilidad verbal, de historia, de geografía, de química, de física, de lo que tú quieras. Siempre va a ser una manera de cómo solucionar. Recuerda que la vida en cualquier asignatura y en cualquier momento social, político, académico, biológico, siempre va a tener estas situaciones, ¿no? Los problemas. Y la vida se trata
y de todo, o sea, me veré tal vez muy filosófica, pero se trata de resolverlos, no de crear más, aunque por alguna extraña razón, a veces, precisamente por no entenderlo, por no planearlo bien, por no resolverlo bien o por no comprobarlo bien, se crea uno o más problemas y dígase, ¿no? Bueno, se crearon problemas más chiquitos, los puedo controlar, pero luego se crean una serie de problemas grandes que se vuelven muy difíciles de solucionar, ¿no? Entonces hay que tener simplemente cuidado, prácticamente primero debes de leerlo para poder entenderlo y hasta el último pues comprobar si realmente lo que hiciste fue correcto y si no volver a hacer todo el esquema, ¿va? Bien, entonces espero que hasta aquí no haya ninguna duda porque ya fue toda nuestra teoría para este problema, bueno, para esta clase, que obviamente pues vamos a ver cómo resolver ciertos problemas, ¿no? Estilo difícil, estilo máster, que sí puedes encontrar dentro de un examen, ¿va? Entonces, de las herramientas que más nos ayudan a resolver, o más bien a poner en práctica nuestro análisis, nuestra objetividad y todo este cuadrito que vemos acá, o sea, entender, planear, resolver y comprobar, pues son los sinogramas. Ajá. Recuerda que en esta clase vamos a verlo un poquito más visual todo, no lo vamos a ver tan mecánico porque pues se divide en eso también, ¿no? Porque hay muchas personas que vemos las cosas, o sea, si no vemos una imagen no entendemos, o si no vemos cómo lo hace alguien más, simplemente no entendemos. Pero también hay personas que les dices, oye, resuélveme el cuadrado de este producto y pum, ¿no? O sea, sin necesidad de visualizar la foto, o sea, solamente le das en este caso los factores o el numeral y no necesitas así como que decirle, oye, tienes que sacar primero esta parte o así, ¿no? Entonces eso es a lo que me refiero, mecanista a un poquito más como ahorita visual, ¿no? Entonces los sinogramas, que son como que los primos de los sudokus, es esta estructura, ¿no? Que es como un cuadrito, bueno, no es como, es una figura geométrica, porque este es un cuadrado. Ajá, y un cuadrado es de los más sencillos, porque hay círculos, hay rectángulos, hay triángulos, etcétera, etcétera. Y entre más complejo se vuelve, pues más utilización de números y de lógica necesitamos. Ajá. Este no, a lo mejor dices, tiene mucho número, pero no es cierto, porque nada más es del 1 al 9. Ajá, lo que pasa es que vemos tanto precisamente porque el efecto visual que a veces juega en contra de nosotros, por eso es muy importante que tú aprendas a visualizar. Entonces, a lo mejor vemos tanto que tenemos que hacer, pero si te das cuenta solo tenemos que ubicar este cuadro, este de aquí y así sucesivamente. Estos son trucos de visualización para poner, son como elementos distractivos, ¿no? Para ayudar a que nuestro cerebro se ponga lo más concentrado que podemos, ¿no? No podemos, ya habíamos establecido que decir la palabra pon atención es así de pénsate, ya, o sea, estrésate y ya. No, lo correcto aquí deberíamos de decir concéntrate, llega a tu estado zen y ya, ¿no? Yo sé que es un estrés muy, muy caótico lo del examen Comipems, pero no es nada que tú no puedas controlar. En el examen Comipems no te van a preguntar nada más de lo que tú sabes. Así de sencillo, ¿no? Entonces simplemente te paso, como lo hemos visto en clases anteriores, te paso que nos digas, ¿no? No me acuerdo, tengo la idea, pero no a que me digas, no sé, porque sí sabes. Bueno, en este sinograma lo que se trata, la estructura es la siguiente. Se trata de que acomodemos esos números que nos estén dando, por eso es la capacidad de análisis y comprensión y todo ese aspecto, para poderlo resolver, ¿no? Ya cuando dices, órale, va, lo empiezo a comprobar y ya, ¿no? Ya tengo resuelto el problema, pero a veces la etapa del análisis es la que nos cuesta trabajo. Aquí lo primero que tenemos que ubicar son los elementos que yo ya marqué, que son los distractores, y los elementos secundarios, ¿no? Que en este caso son los resultados que nos van a estar marcando en este sinograma. Ajá. ¿Por qué secundarios? Porque dependen, pues obviamente de los factores que tú pongas en los espacios en blanco. Y hay elementos de auxilio, como por ejemplo aquí es 13, como por ejemplo los símbolos, ¿no? Los símbolos pues sí, de las diferentes operaciones,
esos son elementos de apoyo. Ahora, ¿cuáles son mis elementos primarios? Pues obviamente los números que yo voy a estar resolviendo, ¿no? Entonces, para resolver un sinograma de este estilo, muchachos, yo siempre recomiendo, si es un rectángulo, un cuadrado o cualquier estructura que sea de un cuadrilátero, a excepción del rombo y del trapecio, porque hay unos que son paralelogramos, ¿no? Que siempre se ponga la primer cifra en esta esquina, porque a partir de esta esquina tú vas a estar resolviendo tanto de este lado como de este lado. Y si es de este, por ejemplo, de la parte superior, que es aquí la que estoy marcando, pones aquí ya los valores y ya te está afectando hacia abajo. Ajá, por eso es muy importante que cuando tengas tú un sinograma, ubiques la orilla que te va a dar la apertura de todo. Ajá. Tenemos muchas orillas, pero solamente es una la que no está cubierta. Ajá, aquí tenemos un 0, aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un nada, pero no lo podemos ocupar. Ajá. Ahora, lo segundo que tienen que ubicar, bueno, una vez leído esto, ¿no? Porque no se pueden repetir los números, pues es empezar a encontrar la lógica. Tengo que encontrar un número, o sea, el número que pongo aquí me va a afectar el de acá. Y el número que pongo aquí lo voy a afectar acá. Pero eso es en primera instancia, pero dependiendo de los números que yo ponga aquí es el resultado que me va a dar acá y es lo que me va a afectar a la otra área. Ajá. Entonces, a eso dicen, es que el sinograma está súper difícil, pero te pongo una ecuación de primer grado y prácticamente es resolver un espacio o una línea de un sinograma. Aquí nada más lo único que es complicado y que a lo mejor no lo visualizamos así. Por eso aquí dice, ¿no? La aplicación de estos ejercicios se muestra en álgebra al realizar despejes. Y no nada más en álgebra. Esto fue un caso que se me ocurrió así de, es esto. Ajá, o sea, podemos encontrarlo en muchos aspectos, pero al final de cuentas, ¿por qué les decía yo que de los despejes? Porque recuerda que un despeje es encontrar el valor de una incógnita, ajá, en una ecuación. Y aquí prácticamente tenemos incógnita. Tengo un número A, B y C, al cual le tengo que encontrar un valor. ¿Y cómo lo hago? Por métodos de resolución de ecuaciones. Pero bueno, comprendo, no lo hemos visto y es cuando dices, y aplicamos un método más convencional, más común, más adecuado a mis conocimientos hasta ahorita, que puedo ubicar rápidamente. Y en este caso, pues puede ser el denominado y viejo confiable tanteo. Pero yo en lo personal, cuando veo este tipo de sinogramas, pongo el valor numérico más alto en esa esquina, porque es ahí donde me va a afectar todo. Y es más fácil ir dividiendo y sumar y restar que hacer otra cosa. O sea, es más fácil manipularlo para que se haga más chiquito a que se haga más grandote. Entonces, yo en mi caso puse ahí el 9. Ajá. Y continué hacia este lado. Pongo el 1. 9 por 1, 9. Y me tiene que dar 1 como resultado. ¿Qué quiere decir? Menos 8. Ajá, ¿por qué? Porque utilicé estos elementos de auxilio. Entonces, 9 por 1, 9, menos 8, 1. Y estos dos números ya me van a afectar tanto la línea de acá abajo, como esta. Por eso yo te decía, o sea, si es un sinograma de este estilo, que por lo general son cuadriláteros los que te ponen. Ajá, porque el rombo, de hecho, irónicamente el rombo es uno de los más fáciles. Pero cuando nos ponen polígonos irregulares, por ejemplo, un pentágono, un heptágono y así, se vuelve un poco más complicado. Entonces, y más tardado. Por lo general en el Comipems, a lo mejor te van a dar toda la estructura y te van a decir qué números faltan en tal espacio. O qué operación pondrías para que te dé el resultado de tal espacio. Ajá, entonces no es como tal un sinograma, ojalá y te pusieran uno, ¿no? Porque sería más fácil. Pero hay veces en que estos sinogramas solamente nos lo ponen una parte y es lo que conocemos como ecuaciones de primero o segundo grado y los métodos de resolución, ¿no? Bueno, ahora del 9 hacia acá, porque este es el valor numérico mayor que me puede afectar todo, pues empiezo a encontrarlo, ¿no? Entonces 9 menos 4 me da 5, menos 5 tengo el 0. Y al tener ya estas dos líneas, muchachos, yo ya puedo resolver todo lo demás. O sea, ya es más fácil. Ya digo, sí, aleluya, nada más es ubicar 4 números, nada más. Ajá, no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, no son 6, ni 7, ni 8, solo son 4.
Ajá, ahora, digo a mí misma, ¿qué número multiplicado por 4 y que se divida con otro me da igual a 2? Pero ojo, tengo este de aquí arriba que me está afectando para llegar a este resultado. Entonces, en ese caso, yo busqué al 3, 4 por 3, 12. Entre 6. Ah, bueno, acabo un 6. Pues ya me da el 2, ¿no? Y si es hacia acá, perdón, le puse la inserción al revés. Pero aún así, ¿no? Está este 3, 1 por 3, 3 menos 2, 1. Y no se ha repetido ningún valor. Se puede repetir tal vez el resultado, más no lo que yo estoy ubicando aquí adentro. Y obviamente pues ahí donde yo les decía es un 6. Y ya nada más que me falta. Tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Pues obviamente ahí va un 7. Y ya ni siquiera, o sea, ya al yo ver que me falta ese número, es como que la comprobación, ¿no? Porque mira, 8 más 6, 14, entre 7 me da a 2. Y ahí es donde yo puedo comprobar esta especie de ejercicios. Pero bueno, entonces eso quedamos con los sinogramas que nos van a ayudar mucho a puntualizar mucho esta aplicación de los ejercicios en álgebra, ¿no? Sobre todo en los despejes y en la resolución de ecuaciones de primero y segundo grado, ¿va? Bueno, más bien, sí, de primero o segundo grado, porque aquí de hecho fue lineal, pero hay veces que nos ponen así como que elévalo al cuadrado o así. Y cuando tiene más de una incógnita, ¿no? Pero bueno. El ordenamiento, muchachos. El ordenamiento lo podemos hacer o lo podemos visualizar de manera horizontal o de manera vertical. Ajá. Muchas veces nuestro cerebro nos pone así como que ordena estos datos, o nos dice, ¿no? En un examen o un ejercicio o en algo, ordena estos datos y te dan ¡pum! Pero no, como en el examen con mi PEMS, no puedes tú pues rayar el examen, ¿no? No lo puedes pintar porque pues no, o sea, te van a decir no lo hagas. A lo mejor te dan un espacio para poder realizarlo, pero luego es difícil y se complica porque si te dan las hojas de hasta el último, o te ponen un anexo de hojas engrapadas en el examen hasta el final, pues hay que estar regresando y hacer un movedero de hojas, que eso es un distractor. Entonces, si nosotros nos ponemos a practicar y analizar nuestro ordenamiento, lo podemos hacer de manera horizontal o vertical. Aquí, por ejemplo, nos dice, ¿no? Ordena de manera horizontal y de mayor a menor los siguientes datos. Y tienes toda esa serie de datos. Entonces, ya tú al ubicar estos datos, quién es el menor y va obviamente en orden ascendente, de manera así, horizontal, pues empiezas ya a ubicar los datos, ¿no? Lo ideal sea que tu cerebro los empiece a ubicar así, aunque si tú pudieses, acabo de decir que no puedes rayar el examen, pero tampoco le vas a hacer ahí un rayonzote enorme. Vas a llevar un lápiz de una punta muy delgada, de hecho, y puedes hacer una pequeñita marquita, así donde tú, esas pequeñitas marquitas tú las puedas ubicar. Ajá. Y ya así, llegar a este estilo, o si de preferencia sería mejor que tu cerebro lo visualice así, pero si no, pues también, ¿no? Aquí cuál es porque me van a decir, pero esto es más mecanista, yo no veo una imagen, no veo una figura. Pues la figura no está presente, pero sí está la orientación. Entonces, si tú no sabes todavía qué es horizontal y vertical, te recomiendo que te lo pongas a entrenar también, porque esas son palabras clave siempre en los exámenes. Entonces, vuelvo, tal vez aquí en este ejercicio no tengamos como que esa parte, o específicamente en esa parte de la figura geométrica o de alguna línea, pero, bueno, de una representación gráfica, pero sí por medio de palabras podemos nosotros imaginarla, ¿no? Ahora, esta aplicación del ordenamiento, ¿dónde la vemos? Pues en el plano cartesiano y en estadística, sobre todo en esta última, cuando estamos haciendo ejercicios de moda media y mediana, que son ejercicios de medidas de tendencia central. Ajá. O también cuando vamos a hacer gráficas, ¿va? Porque también en estadística, o sea, tanto en geometría como en estadística vamos a ocupar plano cartesiano. En estadística a lo mejor no como tanto el plano, pero sí cuando estemos haciendo polígonos de frecuencias o histogramas, barras de cualquier estilo,
Y pues necesitamos cierto sistema de coordenadas, ajá, o ciertos datos que nos pueden ayudar a sustituir o a emular un sistema de coordenadas. Y en el plano cartesiano, pues obviamente para hacer figuras geométricas, encontrar espacios geométricos o lugares geométricos, porque eso sí, cuando tú entres a la prepa y lleves ese aspecto de geometría analítica, te van a enseñar que es muy diferente una figura geométrica a un lugar geométrico, ¿va? Y bueno, aquí lo podemos ver, prácticamente es nuestra recta numérica que tenemos abscisas y ordenadas, y que obviamente pues tienen su sentido, o sea, van ordenándose, ajá, van ordenándose como quieras verlo, ya sea positivos o negativos, pero se tiene ese sentido de orientación, de ordenamiento, porque si tú no ordenas tus datos, o si tú no, porque obviamente a lo mejor las coordenadas que nosotros estamos utilizando dentro de ellas mismas, pues a lo mejor pues tenemos por ejemplo un valor numérico mayor que otro, ¿no? Pero no se refiere a ese ordenamiento tal vez ahí, sino que va a punto 1, punto 2 y así, porque recuerda que esos jueguitos o esos, ¿cómo decirlo? Esos libritos que antes vendían de une los puntos y así, y ve qué figura formas, y una vez que la formas, coloreala. Ah, pues era para prácticamente entrenarnos para este tipo de situaciones, ¿vale? Bueno, vámonos con otro, que es la distribución de elementos. En este caso tenemos un ejemplo muy significativo, que es el triángulo de Pascal, que es para la determinación de coeficientes en productos notables, no nada más del binomio al cubo, sino de productos notables, que seguramente tú recordarás por allá en esos bellos años de, de álgebra en la secundaria. Que teníamos un producto notable y que por lo general tenemos esta estructura de un producto notable, y que el producto notable pues se fija, ¿no? Su característica pues es obviamente que hay un binomio y que esté elevado a una potencia X, ¿no? Entonces que al resolverlo pues no te da un binomio, que en este caso pues te da el aspecto de un trinomio, porque obviamente pues tiene 3 elementos, ¿no? AB más B cuadrado. Eso es un binomio al cuadrado perfecto muy utilizado y muy común en el área de álgebra. Entonces, este 2 van a ser como que los escaloncitos de aquí. Ese es escalón 0, escalón 1 y escalón 2, potencia 2. Ajá. Y si te das cuenta, estos numeritos son los coeficientes que están aquí arriba. Este 1, recuerda que no se ponen a veces cuando estamos hablando en álgebra, los coeficientes 1 o potencias 1 no se ponen. ¿Por qué? Porque es como decir subir para arriba. Ajá. Entonces aquí tenemos ese 1 imaginario, pero que corresponde a este 2 que es este, y este 1 que vuelve a pasar lo mismo con A, pues es este. Ajá. Si tuviéramos un binomio al cubo como el que vemos aquí, pues es igual, o sea, tenemos un coeficiente imaginario de 1 que corresponde a este 3 es este, y este 3 es este, y este 1 es este. Y a la vez, eso es en la distribución de los coeficientes en cuanto a un producto notable. Pero en cuanto a la distribución de lo que es la propia estructura del triángulo de Pascal, si tú te das cuenta, es una forma piramidal, o sea, se distribuyen los números en forma de escalones. Y que la suma de estos, más bien el producto, no son sumas, el producto de sus elementos, pues nos da el siguiente escalón. Aquí, por ejemplo, toda la distribución es que el escalón de afuera siempre es 1. Pero aquí, por ejemplo, sumamos 1 más 1 y nos da la parte media, ¿no? Como el punto medio del escalón. Y sumamos 2. Ok, 2 más 1 nos da 3. Ajá. Y si sumamos 3 más 1, pues nos da 3. Entonces, en la distribución para producto notable es el coeficiente. Y para su propia distribución del triángulo de Pascal es la suma, ¿no? Muchos también lo relacionan, como hace rato se los dije, con un producto, pero es más sencillo, porque también de eso se trata la vida, de buscar la solución más sencilla, pero que te dé el resultado correcto. 1 más 3, 4. 3 más 3, 6. Y 3 más 1, 4. Y así sucesivamente. Entonces esa es la estructura. Para el triángulo de Pascal yo recomiendo que sea la suma de todos sus elementos. Bueno, que vayan obviamente como tú lo ves en forma escalonada, haciendo escaloncitos. Y en cuanto a productos notables, que será la determinación de los coeficientes, pues obviamente pues solamente hay que fijarnos cómo es la estructura del escaloncito, ¿vale?
Esa es la distribución de elementos donde lo hemos aplicado, como aquí lo pusimos en álgebra, porque este triángulo de Pascal es propio de temas de álgebra. En estadística, porque también tenemos unas cositas que se llaman tablas de frecuencia y hay que estar distribuyendo los datos obtenidos de encuestas, entrevistas y todo eso. O sea, cuando nos dicen en los partidos, ¿no? Pues es que la selección mexicana lleva tantas estadísticas a su jugador, lleva metido tantas goles, y etcétera, etcétera. Pues gracias a la distribución de elementos se puede llegar a ese análisis estadístico y tal vez definir la probabilidad de que un jugador sea bueno o no. Ajá. Y obviamente en geometría, porque pues si volvemos, si tenemos este plano cartesiano, tenemos que saber distribuir nuestros datos conforme nos diga el problema, pues para obtener el resultado correcto, ¿vale? Bueno, espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Vale. También esto de la distribución de los datos, porque eso lo vemos muy numérico y está bien, pero al aplicarlo al arte obtenemos este tipo de ensayos. No sé, honestamente, yo no soy especialista en arte, me gustaría hacerlo y prontamente me voy a meter un curso. Espero que en algún momento de mi vida, porque se me hace muy interesante. Yo como maestra de matemáticas o profesora de matemáticas y estudiante que tuve una enseñanza de ingeniería, yo veo esto y digo, no lo entiendo, pero puedo ubicar que hay formas geométricas. Aquí, por ejemplo, puedo decir que hay un semicírculo. Aquí igual, aquí veo yo un triángulo. Aquí veo, incluso hasta esto lo puedo definir como si fuera una especie de rectángulo. Ajá. Eso es mi abstracción. Pero un artista ve muchas cosas. Ve muchas cosas que sería difícil generalizar lo que ve un artista porque cada quien ve algo. Incluso siendo con una habilidad matemática, una inteligencia matemática más desarrollada, es difícil, ¿no? Incluso hasta generalizar. Pero los artistas también hacen esta distribución de datos, que en este caso pues sería de trazos, para pues definir, por ejemplo, aquí a Calamardo guapo, ¿no? Porque prácticamente, o sea, yo veo esa figura y lo relaciono con Calamardo guapo, pero muchas personas ven esa figura y pueden relacionarla con otra persona, pero al final de cuentas, o con otro personaje, pero al final de cuentas está hecho a base de trazos. En el caso anterior eran datos numéricos, en este caso son líneas y son curvas. Ajá. Que era lo que yo les llegué a mencionar en un video, y si no vuelvo, que cuando nuestras maestras de kinder nos decían, haz el reguilete de adentro hacia afuera, y que nuestras mamis, por ya que terminemos la tarea, o nosotros mismos, pues nada más los hacíamos al ahí se va, y todo, o sea, a lo mejor visto ahí, porque ahí sí se ven medio extraños, pero a lo mejor si tú te lo entregabas a tu maestra, o tú lo hacías, pues no notas la diferencia, pero no era para saber si había diferencia en ellos o no, sino para poder desarrollar esta habilidad, que si tú no tienes esa habilidad matemática te puedas expresar de alguna otra manera por medio de los trazos. Ajá. Y obviamente aquí vuelvo, yo dije, bueno, esto parece como que una especie de hombre renacentista. Aquí ya lo vi yo, según yo, como un pirata. Y cuando vi esta, automáticamente se me vino a la mente Calamardo guapo. Y muchas veces, bueno, yo he visto videos que para hacer, por ejemplo, a estos personajes de Nickelodeon, de Cartoon o de lo que tú quieras, pues se empieza, ¿no? Con esta parte de estos trazos. Y que curiosamente, ahora que lo recuerdo, en un capítulo cuando Calamardo pone su escuela de arte, que se está guiando a un método, ¿no? A un libro. Y que a lo mejor a Calamardo sí le estaba funcionando, porque pues recordemos que él, trabaja en el crustáceo cascarudo, pero tiene conocimientos de arte, no como Calamarino fue su vida, pero sí tiene conocimientos de arte, ¿no? Y que Bob Esponja simplemente se guiaba por su feeling, por lo que él sentía y que le quedaban cosas mucho más padres. Entonces, no quiero decir que, si sigues un libro está mal o si sigues la recetita está mal. Es más que nada la intención, la voluntad que tú le pones a lo que nos trataban de decir con Bob Esponja, pero nos dan dos alternativas, ¿no? Que puede ser
el artista feeling, el artista humanista, que tiene acá ese sentimiento, o puede ser el artista un poco más metódico. Eso ya depende de cada uno de nosotros, y eso es a lo que voy. El triángulo de Pascal a lo mejor es un poco más metódico, porque prácticamente aquí tenemos una figura que es un triángulo, a un poco más de ese feeling artístico, que es cuando pues obtenemos figuras más de otro estilo, porque pues se trata de proyectar otra cosa, y que en ocasiones pues ya si va más allá, pues obtenemos arte o una caricatura graciosa, o sea, graciosa pero de calidad. Y es así como también tenemos esta parte de las analogías numéricas. Este es un poquito un método más, a lo mejor sí es un poco más metódico, valga la redundancia, más mecanista, pero hay veces que no podemos nosotros rayar el examen y tienes que empezar a imaginarte. Entonces esas analogías es como las analogías que ves en tu habilidad verbal, que es la de araña es arácnido como abeja es y ya ahí tú tienes que buscar en una serie de opciones. Ajá. Entonces aquí lo que tenemos como consecuencia o como ayuda gráfica son los paréntesis. Si no tuviéramos paréntesis serían los símbolos, que los símbolos lo vamos a ver un poquito más en la siguiente clase. Entonces aquí es donde nos ayudan esta parte de los paréntesis. Entonces pues tenemos esa parte, ¿no? Entonces decimos en el primer recuadro, perdón. Una cosa de las analogías. Siempre va a haber una comparación de una cosa a la que tú tienes que descubrir. Por ejemplo, ahorita el ejemplo que les di, la redundancia de la araña, ¿no? Que araña es arácnido, como abeja es o sea, la referencia que nos dan o la comparación es la araña, que es un arácnido, no es un insecto, es un arácnido. Y que lo que nosotros tendríamos que encontrar es que la abeja no sé que sea un insecto, ¿no? Dependiendo de las opciones que nosotros tengamos. Entonces, aquí las comparaciones, y hasta aquí nos dan un buen, nos dan dos, que por lo general en las analogías se da solamente una comparación o una referencia. Bueno, aquí en el primer recuadro, prácticamente lo que está adentro del paréntesis es lo que nos va a dar la guía para encontrar a nuestra incógnita, que vuelvo, estos ejercicios de analogías numéricas pues nos servirían también para álgebra, ¿no? Entonces dice que si 7 y 2 tienen relación con el 5, que está en medio, que es el valor que se tiene que encontrar, quiere decir que está haciendo una operación que involucre el 7 con el 2 y como resultado me dé 5. En este caso, pues, se nos viene a la mente, es resta. Ok, tal vez nos ponen una segunda analogía para manera de comprobar. Ajá, pero vuelvo, es muy difícil porque por lo general las analogías son situaciones que tú tienes que resolver desde el momento en que la estás leyendo. Aquí, por ejemplo, tengo al 8 y al 1. Que en relación entre ellos me tiene que dar un 7, por lo tanto compruebo ahí que sí es una resta. Entonces 8 menos 1 me da 7, por lo tanto para encontrar el valor de esa x en la relación de 9 y 2, pues obviamente la respuesta correcta sería 7, ¿no? Porque 9 menos 2 es igual a 7. En el caso del segundo recuadro, tal vez pueda ser diferente. ¿Por qué? Porque también el conjunto de las analogías o los ejercicios de analogías nos pueden poner en conjunto. Y nos puedan poner los recuadros y en Comipens nos pongan, a lo mejor nos ponen A, B y C, o bueno, nos ponen A, B y C, pero nos ponen 1, 2, 4, sí, así en romano. Ajá, que seguramente si tú ya tienes tu guía que te da obviamente pues en el registro, a lo mejor veas esas estructuras de A, B, C y D, pero con respuestas en números romanos en la parte de historia o en la parte de geografía. Entonces también de ahí radica que nosotros tengamos esa lógica, ¿no? Pero bueno, pequeño paréntesis. Aquí nos dice la relación entre 24 y 4. ¿Qué relación hay entre 24 y 4 para que de resultado me dé un 6? Pues yo, por ende, diría una división, que sería 24 entre 4, pues me da a 6. Ese es mi límite, ¿no? O bueno, mi iniciación, mi premisa. Y para manera de comprobar, pues tendría esta parte del 32 con la relación del 8. Entonces, si ya había dicho que se dividen, pues divido 32 entre 8 y me da 4.
y es correcto. Entonces quiere decir que voy por buen camino. Entonces empiezo 48 entre 12, pues es a 4, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú multiplicas 12 veces, bueno, sí, el 12 4 veces, pues te da 48. O si sumas 4 veces al 12, pues te va a dar 48. ¿Vale? En la siguiente, pues tenemos la relación que hay entre 7 y 9. Ajá. Que como resultado, pues me da 16. Yo digo que suma. Empiezo a investigarlo. No, pues sí, porque empiezo a contar 9 con mi método de aproximación, ¿no? Que vimos en clases pasadas. Que cuánto tengo al 9 para la siguiente décima, pues es 1. 9, bueno, que se convertiría en 10. Y 7, 17 menos el 1 que le agregué al 9, 16. Ahí está. Ajá, así de sencillo es como yo utilizaría un método para resolver un problema. Ajá. Esa es una. Y tengo también la relación que hay entre 4 y 7. Yo ya había dicho que era suma, entonces empiezo a analizarlo, ¿no? 4 más 7 pues me da 11. Quiere decir que si es suma, entonces vamos a responder en la última, ¿no? La última relación que sería entre 8 y 6, como resultado pues me da el 14. ¿Cómo lo hago? Porque a veces confunden mucho las sumas del 8 y del 9, cuestan trabajo. Pues al 8 le sumo 2, me da 10, ¿no? 10 más 6 son 16. Y a ese 16 le tengo que restar lo que yo le agregué al 8 para que se convirtiera en 10. Y pues son 2, 16 menos 2, pues son 14. Eso es el método de aproximación. Y tenemos la parte de 8 y bueno, ya les puse ahí, me equivoqué de botón. Pero bueno, a lo que voy es que esa es una, cómo resolver las analogías. Aquí, por ejemplo, no era división, suma ni resta. Aquí era una multiplicación, que 8 por 7 pues me da 56, 9 por 4 me da 36 y 6 por 8 me da pues 48, ¿no? Y es así como se resuelven este tipo de ejercicios. Pero si te das cuenta, todo lo centramos al inicio de esta, ¿no? De esta incógnita. Desde aquí, desde lo que está dentro del paréntesis, es lo que yo tengo que encontrar. ¿Por qué método? Pues de acuerdo al que me están estableciendo. Bien, por eso es muy importante que nosotros visualicemos un problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Obviamente lo visualizamos, aquí ya lo visualizamos de manera gráfica. La siguiente clase vamos a aprender a cómo visualizarlos de manera más mecánica. Ajá. Y obviamente anotar la información conocida y desconocida. Tal vez no puedas anotarla como tal, pero sí ahí en tu mentecita lo puedes tener muy aparte. Haz de cuenta, que espero que hayas visto esta caricatura que se llama Steven Universe. Y recuerda que Steven... de hecho, esa es la referencia que hace un poquito ese capítulo, aparte de muchas cosas más. Pero hay un capítulo donde Steven se mete a la recámara de su mamá, o a lo que era el cuarto de Rose, ¿no? Entonces, que ahí cuando está Steven en el cuarto de Rose, él dice cualquier cosa y se aparece. O sea, si él quería una hamburguesa, se aparece la hamburguesa. Y que llegó un momento, ¿no? Que él imaginó a su mamá. Pues haz de cuenta que es eso, de eso trata, que bueno, ahí hay unos pocos aspectos psicológicos más profundos, pero en cuanto a lo podemos analizar o relacionar con el aspecto de matemáticas, pues es eso. Steven tenía una mente muy, bueno, infinita para poder crear cosas infinitas. Ajá. Entonces, en el hecho de que nos digan, anota la información, no lo tomes tan literal. Sí, a lo mejor la palabra anotar no es la adecuada en este caso, pero sería guardar, enfocar, tener o algo así la información conocida y desconocida, y que como nuestra mente es todo un enorme cuarto como el de Rose Cuarzo, pues tenemos toda esa capacidad infinita para almacenar información, pero ese almacenamiento debe de tener un orden. Porque si eres, por ejemplo, como Amatista, que tenía todo un desorden en su recámara, pues te va a costar más trabajo recordar, incluso hasta Amatista, ¿no? Cuando pierden, creo que una gema o un cristal, no recuerdo, o un algo, pues no lo encontraban porque había todo un caos. Y eso es también lo que hace un poquito la referencia. Si tú tienes un caos en tu cabeza y no tienes las ideas en orden, estás con tensión y te enfocas a que no sé matemáticas, son muy malo y bla bla bla, pues vas a hacer toda una recámara de Amatista. Entonces simplemente pues sí, no trata de tener
tu mente en orden. Mira, aquí es donde te digo de los cuartos. Esa serie de Steven Universe te la recomiendo mucho. Está muy padre, la verdad. Pero, y era el inicio que yo te comentaba de esta clase sobre la sugestopedia. ¿Qué prefieres tú? Aquí hay un cuarto que relativamente se ve en orden, pero no está en orden, ¿no? Que este es el cuarto, perdón, que corresponde a Amatista, que es una chica rebelde, que tiene un caos en su cabeza prácticamente, porque tu cuarto refleja tu mente. Bueno, no sé si sea cierto, pero al menos en este capítulo sí. Ajá, entonces si tú tienes una mente muy desordenada, difícilmente vas a poder recordar las cosas. Ajá, por ejemplo, que aquí ellos perdieron algo y lo estaban buscando y no lo encontraban y le decían a Amatista, oye, pero ¿dónde lo dejaste? ¿O dónde lo viste? No me acuerdo. Y lo estaban buscando. Entonces se iban a tardar muchísimo. ¿Por qué? Porque había mucho caos en su cabeza, o en este caso en su cuarto. En cambio, en Rose pareciera no tener un problema de desorden. Ajá. Pero no implica que porque no tenga cosas, es simplemente porque tenía un poquito más de estabilidad. Y es por eso que si a Steven le decía, ¿no? Quiero una ballenita rosada, pues aparecía la ballenita rosada y nada más. ¿Por qué? Porque era lo único que él quería tener. En este caso lo podríamos analizar y lo podemos hacer como una comparación de que a lo mejor esa ballenita o lo que específicamente quería Steven era lo que específicamente tú tenías que encontrar en un problema. Ajá. Entonces no necesitabas como que todo un caos para resolver un problema, en este caso para encontrar algo. Cuando tú debes de tener tu mente en blanco, estar sereno, estar tranquilo, y las respuestas van a salir más fácilmente y solamente lo que tú pongas, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Ya no hay nada más que decir. La sugestopedia, entonces, por eso te la mencionaba al inicio, que la sugestopedia es esta parte de relájate, estate cómodo. Es un examen solamente de muchos que te vas a enfrentar. No quiero espantarte, pero te prevengo. Pero no lo veas como algo malo, sino como oportunidades, ¿vale? Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. Y cualquier cosita, pues, checa tus videos, regresa a tus apuntes y pues ya. Entonces, vale, muchachos. Cuídate y nos vemos. Bye bye.